¿Y si el mundo no fue descubierto, sino cantado? Pensemos en esto. Hay una idea muy antigua que dice que nuestro mundo, todo lo que vemos, fue creado a través de la canción, y que los caminos que andamos, bueno, no son solo tierra, sino las estrofas de una melodía milenaria. A ver, esta es una pregunta que seguro más de una vez nos ha pasado por la cabeza. Es como un misterio universal. Y justo de ahí parte nuestra exploración de hoy, porque esta simple pregunta se convirtió en la obsesión de un hombre, y lo llevó a encontrar una respuesta increíble en el lugar menos pensado. Y aquí entra nuestro protagonista, el escritor Bruce Chatwin. Miren, para él viajar no era un pasatiempo, no era una curiosidad de turista, era algo mucho más profundo, una especie de inquietud interna, un desasosiego, esa fue la palabra que él usó. Y esta sensación lo acompañó toda la vida, empujándolo a buscar de dónde venía esa llamada. Ok, entonces vamos a meternos de lleno en su historia, porque para entender qué buscaba, primero hay que entender de qué estaba, en cierto modo, huyendo. Imagínense la escena, un mundo de silencio, de quietud total, un lugar donde lo más valioso son objetos que no se mueven, que permanecen estáticos por siglos. Bueno, para un espíritu inquieto como el de Chatwin, eso era básicamente una cárcel. Era todo lo contrario a su instinto nómada. Y de repente, ¿qué pasó? Su cuerpo le dijo basta, de la forma más radical que se puedan imaginar. Su vista, cansada de mirar objetos fijos de cerca, un día simplemente se apagó. Ojo, no es que se quedara ciego para siempre, era algo psicosomático, una señal clarísima de su conflicto interno. Y la receta del médico es que es casi poesía. No le dijo, tómate esta pastilla. Le dijo, necesitas ver lejos. La cura para su encierro no era una medicina, era el movimiento. La solución para la ceguera de mirar de cerca era, justamente, la obligación de buscar el horizonte. Así que como ven, este consejo fue mucho más que una simple recomendación. Fue el punto de partida de un viaje, pero no solo físico. Fue una odisea intelectual, casi espiritual, para encontrar el origen de esa inquietud que todos sentimos a veces. ¿Y por qué justo Australia? Buena pregunta. Chatwin tenía una intuición muy fuerte. Él sentía que en la filosofía de los pueblos aborígenes de allá, una de las culturas nómadas más antiguas que existen, iba a encontrar la clave. La respuesta a su propia necesidad de moverse sin parar. Y aquí viene lo más interesante. No fue una elección al azar para nada. Era como si este viaje estuviera predestinado. Resulta que, desde niño, tenía grabada en la memoria la imagen de una familia aborigen caminando, siempre en movimiento, con una elegancia increíble. De alguna forma, su inquietud ya estaba conectada con ese lugar. Bueno, y todo esto nos lleva al momento clave, al punto de inflexión de la historia. Porque en el corazón de Australia, Chatwin encontró mucho más que una cura para sus ojos. Encontró una manera totalmente nueva de ver el mundo entero. Y este es el gran descubrimiento, los trazos de la canción. A ver, ¿qué es esto? Pensemos que no es un mapa común y corriente. Es más bien una partitura gigante. La idea es que la realidad, todo lo que existe, fue compuesto nota a nota, canción a canción, por los seres ancestrales. La historia de la creación es fascinante. Imaginen un mundo en silencio total, sin forma, como dormido. De repente, emergen de la tierra los ancestros. Y mientras caminan, empiezan a cantar. Cantan el nombre de las rocas, de los ríos, y al cantarlos, ¡pum!, las cosas cobran vida. Así que sus huellas, su camino, se convierten literalmente en la canción de ese lugar. Y esta es la metáfora increíble que nos regala Chatwin. Australia entera se puede leer como una partitura. Imagínense, el paisaje no es solo geografía, es música. Cada colina, cada riachuelo es una nota en esa sinfonía gigante. Y viajar, entonces, es seguir la melodía, es tararear la canción de la creación. Pero lo más loco es que esta idea no es única de Australia, ¿eh? Si buscamos en otras culturas antiguas, nos encontramos con algo parecido. La creencia de que los animales tienen una sabiduría superior, su propio lenguaje, su propia canción. Es como si hubiera un hilo invisible que conecta la creación, la música y la naturaleza en todo el planeta. Ok, con todo esto en la cabeza, Chatwin por fin pudo poner en palabras su propia filosofía de vida. Pudo al fin darle una respuesta a esa inquietud que lo había movido desde siempre. Y aquí está el corazón de su argumento. Para Chatwin, nuestro estado natural, el original, es el movimiento.
la vida nómada, y dice que es la vida sedentaria, con su obsesión por tener cosas, la que nos genera ansiedad y, ojo con esto, hasta agresión. El hogar del nómada es el camino, siempre abierto. El del sedentario a veces es una habitación de la que no podemos salir. Y con esto, Chatwin le planta cara a una idea filosófica muy famosa, la de Pascal. Pascal decía que esa incapacidad de quedarse quieto es un defecto, una falla humana que nos distrae. Pero Chatwin tenía una respuesta que le daba la vuelta a todo. Exacto, Chatwin lo ve justo al revés. Él dice, no es un defecto, es nuestra esencia. Es un impulso migratorio instintivo, como el de las aves que viajan cada año. O sea, no es que estemos huyendo de algo, sino que estamos respondiendo al llamado más profundo de nuestra propia naturaleza. Y aquí es donde la cosa se pone aún más grande, porque la idea ya no es solo sobre Chatwin o sobre Australia, se convierte en una historia sobre todos nosotros, sobre la humanidad entera. Chatwin llegó a pensar que estos trazos de la canción no están solo en Australia, que en realidad son una metáfora de las huellas que dejaron nuestros primerísimos ancestros por todo el planeta cuando salieron de África hace miles y miles de años. Y este es el gran final de su teoría. Pensemos que todos esos caminos se originan en un solo punto, allá en la sabana africana, donde el primer ser humano tomó aire y gritó la primera línea de la canción del mundo: Yo soy. Ahí, en ese grito, empezó todo. El lenguaje, la conciencia, la primera nota de una canción que de alguna manera todavía seguimos cantando. A ver, resumiendo, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Primero, que esa necesidad que a veces sentimos de movernos es un eco de nuestros ancestros. Segundo, que viajar es como seguir creando el mundo. Y tercero, y esta es quizá la idea más fuerte, que la agresión no es algo natural en nosotros, sino una consecuencia de habernos quedado quietos. Y así, al final, la pregunta que nos deja Chatwin cambia. Ya no es ¿por qué viajamos? La verdadera pregunta es ¿cómo viajamos? Si la vida es un viaje, si cada paso que damos es una nota, ¿qué canción está cantando nuestra propia vida en este inmenso mapa musical del mundo?